desde el primer día, les digo, una de los presaberes que ustedes lo saben ya desde el bachillerato, pero que se va olvidando, se olvida, ahora todo se olvida muy rápido, es la geografía. Y de la mano de la geografía, pues va la fisiografía, porque pues es eso, ¿no? De modo que es bien importante que ustedes reconozcan no solamente la fisiografía, cómo se llaman esas regiones que ustedes ven ahí, regiones fisiográficas. Esto es clave para el tema que sigue, que es el de regionalización tectonoestratigráfica. Fisiografía e hidrografía, lo principal, ¿no? De modo que como esa es una primera actividad que ustedes van a, que me imagino ya algunos conocen y algunos conocen mejor que otros, ¿no? Les decía a ustedes que una aproximación a una respuesta de geología que no saben es un buen conocimiento geográfico, porque les permite ubicarse, por lo menos geográficamente, dónde están. Si están en la Sierra Nevada de Santa Marta, o están en la serranía de Perijá, o están acá en La Guajira, o están en la cordillera occidental, o están en la zona de Orinoquía, Amazonía. Bueno, mm, esta es la primera aproximación a esa fisiografía. Eh, y en esta ya aparece, aparece esta fisiografía ya más diferenciada según las cotas aproximadamente, ¿no? De alturas y los nombres ya más específicos de estas grandes regiones. O sea, precisando aún más lo primero, ¿no? Lo que conocemos por cordilleras. De esto vamos a hablar en la medida en que nosotros empezamos a tocar ya el tema específico. Y ustedes aquí se ubican cuando, por ejemplo, les digo, si hablamos del macizo de Garzón, están aquí, macizo de Garzón, bueno, Garzón que también están acá en nuestro macizo de Santander y están en la serranía de San Lucas, que es la parte más norte de la cordillera central, pues de lo que hablábamos de la serranía de Santa Marta, y esta es la serranía de Perijá, esta parte es la Motilonia, en fin. Mm, luego entramos ya a la regionalización tectonoestratigráfica. Este es un tema fundamental cuando queremos hablar de la evolución geológica. No sé si ustedes escuchan un ruidito por ahí de fondo. No, profe. ¿Escuchar? No se escucha. Bueno, mejor, eso es el motor de la rasuradora esa que utilizan ahora para los jardines, que ya no lo hacen manual, sino con esa maquinita. Entonces, es muy importante el conocimiento etimológico de las palabras, ¿no? Yo siempre les insisto por ahí, y nosotros empezamos porque estamos acostumbrados a aprender de oídas los términos. Alguien dice una palabra y yo me la aprendo, pero de pronto él la está utilizando mal o el significado no es el correcto y me vengo a dar cuenta a los años de que no es como
el significado no es el correcto. Eso tiene que ver con que nosotros aprendemos mucho, como les digo, de oídos. Eso lo utilizan también mucho los funcionarios, los políticos. Y, y algunas de esas palabras, sobre todo ahora en el idioma, lo traen directamente en inglés y lo españolizan, ¿no? Sin conocer el significado. Sobre todo si la palabra suena muy parecido. De modo que regionalización en sentido estricto, pues depende, viene de región. Y es en este caso un verbo, ¿no? Perdón, un adjetivo. Y a la vez también, nosotros hablamos de regionalizar, que ya es un verbo. Y tectonoestratigráfico, porque ya habíamos hablado, o tectonoestratigráfica, que, bueno, de pronto los que vieron, ya han escuchado este término varias veces. Si guardan las notas, es echarle un vistazo, ¿no? Esa es una recomendación que en esta parte yo les hago siempre de repasar. ¿Por qué? Porque empezamos por unos presaberes. Se supone que eso lo conocen. Como les digo, no porque se acuerden inmediatamente, eso es imposible, pero sí porque recuerden, primero que lo hayan visto. Ustedes tienen una memoria mejor que la mía, mucho mejor. Claro que para eso, como les digo, necesitan tener apuntes. Y, y entonces, entre otras cosas, la presencialidad permite más eso, ¿no? Yo les hablaba de la bondad de la presencialidad, pero no esperaba que yo fuera el primero en tener que utilizar de nuevo la virtud. Ese primer, eh, ese primer sentido tiene que ver con eso. Amenaza eh, desestabilizarnos o inclusive desaparecernos. Una amenaza, por ejemplo, como una guerra o como una pandemia, pero a la vez hace que nosotros nos fortalezcamos y convirtamos esa amenaza en una oportunidad. De modo que una de las ventajas de la presencialidad es que, bueno, generalmente yo escribo en el tablero, me demoro un poquito más, pero, pero no me aprendo los conceptos así de memoria, es decir, en el sentido de, si yo parto de lo que es estratigrafía y lo que es tectónica, entonces con eso ya yo puedo definir más o menos lo que es una regionalización. ¿Por qué? Porque sabemos que si no tenemos estratigrafía, no tenemos nada, no hay nada que hablar, no hay nada que contar, no hay nada que reconstruir. Y también sabemos que la tectónica de placas es la que controla el 95% de lo que ocurre en el planeta. En términos geológicos, de modo que decimos que regionalización tectonoestratigráfica aplicando el método inductivo-deductivo. ¿Y qué es el método inductivo-deductivo? Cuando nosotros decimos agrupar o separar regiones. Porque para llegar a separar regiones es porque nosotros ya tenemos un conocimiento amplio de eh, sí, de un área muy grande, que en este caso
es Colombia. En histórica, por eso yo empiezo dándoles al final del curso, hacemos un ejercicio. ¿Por qué es eso? Se supone que ya conocemos en una escala apropiada la geología del planeta. Y entonces, en ese caso, pues dividimos. Ahora, cuando empezamos, la geología empezó aproximadamente hace unos 100, 120 años, aunque no se llamara así. Entonces empezamos de muy poquito, de casi nada. Y en la medida en que vamos avanzando, pues lo que hacemos es agrupar. Bueno, después, o sea, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que definir el concepto de región tectonoestratigráfica. Debería ser estratigráfico tectónico, pero es más difícil de pronunciar, de modo que decimos tectonoestratigráfico. La definimos con estas siglas, RTE. Y a partir de lo que tenemos acá, de tectonoestratigrafía, ya saben lo que es regionalizar. Podemos escribir la definición. En, en presencialidad lo hacemos a veces, nos queda un poco más de tiempo y además están todos ahí en el salón o la mayoría. Pero aquí también lo podemos hacer. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo, como les digo, vamos un poco más rápido. En el sentido de que cada uno de ustedes, cada una, con base en lo que les digo, empiezan a pensar en una definición. Esta definición no la encuentran ustedes en ningún libro textualmente. Y por eso yo les digo que en la presencialidad yo siempre escribo la definición sin mirar qué tengo escrito. ¿Por qué? Porque pues, se trata principalmente del concepto. Y si compararan las definiciones tendrían alguna pequeña diferencia en la forma, pero no en el fondo, y el fondo es lo más importante. Como que decimos que una región es un área, ¿no? Ahora, tectonoestratigráfica decimos con características ya específicas, características estratigráficas, ¿sí? Entonces, son comunes, pero son diferentes de las adyacentes, o sea, las que están al ladito, las que están pegaditas. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues tenemos que trazar unos límites, porque si no es invisible, la región es invisible. Cuando yo les mostré esta imagen, esta primera imagen, esto es un ejemplo de regionalización, aunque es regionalización geográfica o fisiográfica, más bien, ¿cierto? De modo que tenemos esta región, que es la región, decimos, de la costa Caribe, esta que es la región andina, la región pacífica, la región de llanos y esto que es ya la Amazonía. ¿Sí? Y si hablamos de político administrativo, hablamos entonces del mapa aunque miren ustedes que esto más o menos coincide con las regiones que se marcaban desde mucho antes, ¿no? Ahora, antes, y bueno, miren ustedes que aquí estamos hablando fisiográficamente, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la zona andina, la región andina, no solamente es fisiográfica, es también
es una región con otras características y ya lo estamos mirando desde el punto de vista eh, de no solamente socioeconómico, sino también de la población, ¿sí? Aquí hay una serie de características de cultura, de costumbres, de música, de acento diferentes a la región del Caribe, del Pacífico, de los llanos y del Amazonas, ¿no? Pero pues en Profe, este una momento, pregunta, qué pena. sí, ¿La fisiografía es lo mismo que la geografía? la fisiografía es una rama, ¿sí? Porque con la fisiografía nosotros hablamos de algo que tiene un relieve o un cambio de relieve. Eh, de modo que cuando hablamos de regiones más específicas, por ejemplo, Sierra Nevada de Santa Marta, estamos hablando de una unidad fisiográfica. Y a veces también, bueno, y si hablamos ya en aspectos más específicos, aplicándolo a la geología, pues ya le damos un contexto, perdón, o más bien un calificativo más específico. Cuando hablamos, miren, del macizo de Santander, esa es una región fisiográfica que tiene ya un aspecto geológico específico. Pero cuando hablamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, es ya eh, fisiográfico geográfico. Aquí tendríamos que utilizar, para que esto fuera como acá en Santander, hablar del macizo de Santa Marta, pero ya es una costumbre de que se habla de la Sierra Nevada de Santa Marta aquí, y aquí se habla del macizo de Santander o acá el macizo de Garzón, pero realmente pues son cuestiones que ustedes se dan cuenta, son difíciles de unificar para que todo el mundo hable el mismo idioma. No Ah, sé listo, si, profe, gracias. bueno. ¿Quién habló? Ahorita, profe, la pregunta. Sí. Yo, profe, Solomón. ¿Quién? Solomón. ¿Solomón? Sí, sí, señor. Ya. Solomón Blay. Sí. Sí, de eso se trata, ¿no? Que pregunten, que participen para que no se aburran y que, como les digo, ustedes tomen más ese papel protagónico. Bueno, entonces volvemos ya a la parte de la regionalización tectonoestratigráfica. Entonces decíamos que es un área con características estratigráficas, estructurales y de historia geológica comunes, que la hacen diferente a las regiones adyacentes. Porque si no, entonces pues no se justifica hacer una división si no se manifiestan esas características que las hacen diferentes. Y por eso están limitadas, o bien por fallas, en general son sistemas de fallas más bien, y o por discontinuidades estratigráficas regionales. Miren, las fallas son el efecto directo, un efecto tectónico directo, mientras que las discontinuidades estratigráficas regionales son un efecto indirecto de la tectónica, ¿sí? Ahora bien, cuando, cuando se dice que están limitadas por fallas, ahí hay que hacer una precisión.
Voy a poner aquí entre paréntesis para que ustedes lo recuerden. Porque cuando, era un ejercicio que nosotros hacíamos también, pero antes de eso tenemos que hacer otro. Ese sí, yo creo que lo vamos a hacer la semana en presencialidad. Vamos a poner aquí, o estaban, o estaban limitadas por fallas. ¿A qué se refiere ese estaban? Se refiere a que por su naturaleza eh, y por su edad, de acuerdo a su edad, y por no tanto la naturaleza, sino la dinámica tectónica. Ustedes saben que hay áreas que son más activas tectónicamente, hay otras que son más estables, que hay mm, regiones donde esa estabilidad se refleja en que no hay una mayor actividad. De modo que a veces esos límites o esas fallas se convierten en suturas, se vuelven inactivas, se cubren o están tapadas por un evento magmático. De modo que ustedes no ven, ni ustedes, ni a veces en sísmica se ven los límites fallados, ¿sí? Y lo que se hace es hacer un trazo eh, a trazos que pues es dudoso, ¿sí? De modo que eso ustedes lo ven cuando se haga la comparación de los mapas, de diferentes tipos de mapas, tamaño carta, ¿no? Son esquemas más bien. Eh, porque sí, ustedes en un modelito tamaño carta, todo está perfecto, los límites se ven muy bien, pero cuando empiezan a mirar ya con más detalle, pues esos límites no siempre son visibles. Entonces recurrimos ahí a otras, digámoslo así, eh, detalles, o más bien, sí, detalle en el sentido que ya utilizamos mapas a 100.000 y en los mismos que tenemos, aunque no sean detalles necesariamente, son otros criterios eh, que precisamente es lo que hacemos o hicimos en el ejercicio de regionalización en histórica. Bueno, y como les digo, discontinuidades estratigráficas regionales. O, como una excepción aquí, vamos a colocarle. Claro, es que, a ver, uno no puede meter tantas cosas en una definición. Debe ser lo más simple. De modo que dejémoslo así, ¿no? Ahora, tipos de regiones tectonoestratigráficas. Empezamos por lo más grande. O sea que aquí empezamos a utilizar el sistema deductivo. Sabemos que las regiones más grandes son las placas. Aquí hay este término de subplaca que, que no es muy utilizado. Bueno, pongámosle subplaca y entre paréntesis. ¿Por qué? Porque eso se presta a cierta confusión. Ustedes saben eh, que hay
que hay diferentes tipos de placas, ¿cierto? Que con base en qué se clasifican esos tipos de placa y cuántos tipos de placas sí, en general ustedes conocen. Entonces, cuando están visualizando el mapa de placas del planeta, ven que hay diferentes tipos. Bueno, entonces, a veces cuando buscan su placa, resulta que precisamente por esa característica de las placas, en el sentido de que eh, la gran mayoría tiene corteza oceánica, corteza continental, corteza oceánica, que hay algunas que contienen corteza oceánica únicamente y hay otras que no. Eh, perdón, hay otras, el resto, que aunque el predominio sea continental, no hay ninguna que sea exclusivamente continental, todas tienen una corteza oceánica, pero sí hay otras que solamente tienen corteza oceánica. De modo que a veces se entiende como su placa la parte oceánica de una placa, o viceversa. De modo que cuando hablamos de microplaca, que a veces se confunde con subplaca, pues, por aquello de que se considera que la subplaca es un poco más grande, no es exactamente lo mismo. Ahora, el término bloque, el término bloque es un término que yo le llamo comodín, en el sentido de que ustedes todos juegan póker o naipes y saben lo que es un comodín. De modo que el bloque puede ser tan grande como una microplaca o una subplaca, pero tan pequeño como cuando hablamos de así, si hacemos un ejercicio en la salida de histórica, a veces lo hacemos, mirando sobre Bucaramanga, hacemos un ejercicio de regionalización ahí, rapidito, y donde está Bucaramanga es un bloque hundido que está delimitado perfectamente. De modo que son dos ejemplos extremos, ¿no? Ahí utilizamos el término bloque correctamente. Provincia es otro término que se utiliza, no llega a tener esos tamaños así tan grandes, aunque sí, grandes también, y regiones intermedias. Provincia es un término que se utiliza en todas las disciplinas. Como les decíamos, como les contaba antes, también con la división político-administrativa que viene desde la colonia. Cuando hablamos de la provincia de Soto, la provincia de Mares, la provincia de Ocaña. De modo que es un término que se utiliza mucho. Ahora viene el concepto de terreno, que es un término relativamente nuevo y que después vamos adelante a definir. Y cuenca. Miren, este esquemita que es tan sencillito, cuando
cuando yo les muestro pues ustedes ya los han visto, mapas que no sean exactamente que diga de terrenos, entonces ustedes dicen, no, pues eso que hay es un mapa de cuencas. Y bueno, estamos hablando entonces de una región tectonestratigráfica también. Sí, Salomón. Profe, esa, cuando dice provincia, ¿eso hace referencia a lo del mapa metalogénico de Colombia? O, Sí, ahora les voy a mostrar ejemplos de provincias en regionalización tectonestratigráfica. El término provincia se utiliza en paleontología también, en, ujú, en, en, en geomorfología, se utiliza en ecología, bueno, en fin, es un uso muy, muy extenso, muy variado. Bien, entonces empezamos ya a meternos en materia. Esta es otra imagen del libro este, de la introducción, el que les hablo, de Colombia. Mm, Entonces ustedes ven ya algo más cercano a nuestro territorio. Y ustedes pueden ver los ejemplos de placas oceánicas, la de Cocos, la de Nazca, y esto que se podría considerar como una microplaca o una subplaca, ¿sí? Eh, Esto que aquí llaman bloque de Panamá, que entre otras cosas, ustedes notan que dicen, bueno, sabemos dónde empieza el bloque de Panamá porque aquí está el límite, pero de acá queda abierto, ¿sí ven? Este es un error de esquematización. Cuando yo les digo que apliquemos el método científico y del método científico el sentido común, empezando, ¿y por qué el método científico? Porque el método científico empieza por la observación. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es observar. Para eso debemos estar atentos. De modo que si ustedes observan, ahí queda abierto este Panamá Block, de modo que no podemos llamarlo así, pues queda abierto porque esta es otra región y esta es otra región. Eh, de modo que, a menos, mm, y miren, aquí no aparece esto como región andina, ¿sí? De modo que es un ejemplo así a grosso modo de lo que son placas, el bloque que no es un buen ejemplo. Ahora miremos otro. Este es más específico y yo se los mostraba en histórica también, miren. Este es uno de Sedier del 2003. Y aquí sí vemos las regiones perfectamente delimitadas. De modo que tenemos aquí, en lo que nos considera a nosotros, la placa suramericana, que incluye también corteza oceánica, la norteamericana, la africana, y aquí está nuestro territorio. Este NAP es en inglés, o sea, bloque norandino. Este es un ejemplo de bloque. Ahora bien, ustedes ven que como estamos ya nos metemos como les digo, en Colombia, y vemos que así como en toda Sudamérica, Colombia está dividida en dos grandes regiones. Y esa primera división la hacemos con base en la geomorfología. Geomorfología, claro, esto es toda la zona andina. Geográfica,
geomorfológica, ¿no? Lo que ustedes aprendieron de geología, lo básico, es lo que aparece aquí, lo que aparece acá. Eso es lo básico. Las diferencias topográficas. Y esa es una herramienta con la que nosotros empezamos cuando hablamos de regionalizar, a utilizar. De modo que después de que hacemos esto, por geomorfología, ya le montamos la tectónica. Y al montarle la tectónica, empezamos a ver que estas regiones, bueno, tectónica y también después de la geomorfología, decimos, ¿no? Estas son cinturones plegados, montañas. Esto es algo relativamente plano. Plano no quiere decir que sea completamente plano, sino que aquí se forman mesetas y que esas mesetas se erosionan y a veces parece que fueran cordilleras. Eh, Luego comparamos la geocronología y vemos que esto, perdón, hablando de tectónica, ¿no? Cuando decimos sí, vemos que estos están fallados, que hay una falla. Y eso está relacionado con lo que decimos del efecto tectónico. Esto, tectónicamente hablando, es muy estable. Esto, tectónicamente hablando, es inestable, o sea, es activo. Es activo y continúa siendo activo. Y la prueba está en las zonas sísmicas, es una zona de muchos sismos y que se manifiesta por un volcanismo que todavía está activo. Pero acá no. Esas son las características, como les digo, en términos generales que nos permiten dividir. O sea que dividimos esto en dos regiones, esta parte, y los límites. Aquí es un límite de región continental y región continental. Acá, bueno, acuérdense, empezamos por lo más grande todavía, ¿no? En la medida que nosotros nos vamos haciendo el zoom, vamos precisando. Acá tenemos una zona de subducción que constituye el límite entre lo que se considera el bloque norandino, que incluye Ecuador, Colombia y Venezuela, norte de Venezuela, y la placa Caribe por un lado y la placa de Nazca por el otro. Ahora, si nosotros seguimos haciendo el zoom, pasamos a algo ya más detallado. Es el territorio colombiano, que ustedes, esta imagen deben tenerlas todas, sin embargo, pues, o el documento, está en la bibliografía. Es una publicación de Barrero y otros del 2007 que fue publicada por la ANH. Les dejo esto en pantalla para que hagamos una pausa dinámica. Vamos a hacer entonces eso. Volvemos en 10 minutos. Profe, sí creo que